Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, a quienes nos ven también por internet, a quienes nos ven por la tele, a quienes nos ven por redes sociales. El día de hoy estamos en una programación sobre las elecciones de consejero de CONADI. Estamos aquí con dos candidatos para que podamos conversar sobre este proceso que se viene el 19 de abril. En donde se llevará a cabo la votación para componer el Consejo Nacional de CONADI, donde hay 64 candidatos y habrán 4 representantes del pueblo mapuche más uno de zona urbana. Demos un poquitito también el contexto de la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Es un organismo público del Estado de Chile, creado por la Ley 19.253, el año 1993, y su creación se da en un contexto también político, de conquistas sociales, ¿no es cierto?, volviendo a la democracia. Ya es algo no menor que se ha instalado. Y el rol de los consejeros de CONADI, que componen el Consejo Nacional, que es el principal órgano de la toma de decisiones de este servicio, en donde por una parte tenemos representantes del Estado, ¿no es cierto?, donde participa el director nacional de la CONADI, donde también se incluyen algunos subsecretarios, representantes de los ministerios, y por otro lado están los consejeros indígenas electos, los cuales son 8 consejeros indígenas mediante votación por personas pertenecientes a pueblos originarios. Ya, en este marco, los consejeros indígenas cumplen un rol fundamental, ya que son un puente también del Estado con las comunidades, representan demandas territoriales y también, y lo más importante, es que inciden en decisiones propias de CONADI. Ya, entonces, por eso es importante el rol que juegan ustedes, o que jugarían ustedes de ser electos. Ahora les invito a que puedan presentarse cada uno, que puedan presentarse frente a la audiencia a quienes les están viendo. Parte por el man. Ya, Manple. Manple. Bueno, Marimari Pupeñi, Pulamien, Bolelu Tamun Rucamu, Inche Danco Marimán Piñén, Tubun Trañi Trañi Mapu, Inaltu Labranza Pulemulei Tañi Lof. Mi nombre es Danco Marimán, un gusto saludar a todos los televidentes de este programa. Yo también lo sigo en redes sociales, así es que agradecimiento de poder estar acá. Yo voy de candidato a consejero nacional mapuche ante la CONADI el día 19 de abril, bajo la letra D número 6. ¿Ya? Soy de profesión antropólogo, tengo un magíster en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de la Frontera y también actualmente me desempeño como estudiante de un doctorado en estudios interculturales de la Universidad Católica. He sido dirigente, presidente de mi comunidad en algún momento. Hoy día soy representante de una asociación territorial de comunidades que se denomina Tragún Lof Temuco, que la componen cerca de 30 comunidades de esta comuna de Temuco, en la cual hemos levantado diversos temas que tienen que ver principalmente con la afectación de las tierras de título de merced de nuestras comunidades por el crecimiento urbano, tanto de Temuco como de Labranza principalmente, en la cual se vulnera la ley indígena cotidianamente y situaciones que nosotros hemos denunciado y esperamos también poder resolver, y es uno de los motivos fuertes por el cual yo estoy hoy día en esta posición. La organización me ha pedido representar este anhelo de poder frenar estos procesos y es uno de los temas fuertes que queremos desarrollar, la fiscalización ante la desafectación de la tierra, que no solo ocurre en Temuco, sino en distintos puntos de la región y de las regiones contiguas también. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Felei, Marimari Pupeñi, Pulamien, Mulelu Toachi Guayameo, Ka Iturelu Los Meo, Inchitañeita Sergio Melenao Piñén, Tustusta Tobun, Tustus Mapu, Mujita acá dirigente con Len, Ka Lonco con Len Tañi Los Meo, Mujita Hachanda, Vita acá Aule Piñepen, Mujita acá con Len Tachi candidatura nacional de la CONADI. Bueno,
Buenas tardes a todas las audiencias, todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Sergio Merinao, soy del Los Truf de la comuna de Padre Las Casas. Y bueno, saludar también a la audiencia, a los televidentes que están en este minuto viéndonos. Bueno, actualmente soy candidato al Consejo Nacional de la CONADI con la letra D3. Bueno, estamos para aportar, y este es un desafío que tenemos como pueblo nación mapuche para defender nuestros derechos y, bueno, teniendo en cuenta que nuestra ley hoy día está en juego. Muchas gracias. Bueno, y ahora que la gente que se presentaron ante la audiencia, me gustaría preguntarles porque, bueno, estábamos conversando un poquitito detrás de cámaras que han sido meses de campaña y de proceso, ¿no es cierto? Es bastante largo. Entonces me gustaría consultarles qué aprendizaje les ha dejado este proceso de hablar con tanta gente, de hablar ante tantas personas. Me gustaría consultarles eso para ir entrando en la conversación. Eso. ¿Parto yo? Bueno, ya. Bueno, ha sido un proceso bastante complejo. Es decir, que nosotros tuvimos que inscribir nuestras candidaturas en el mes de noviembre, a la fecha de la próxima semana, el 19 de abril, que es la elección. Ya van a ser más de 5 meses de campaña, con muchas complejidades, una elección que no está regulada por el CERVEL, que no goza del mismo nivel de difusión de parte del Estado, y que tiene una amplia cobertura porque votan personas a nivel nacional. Hay un cupo para el pueblo Aymara, hay un cupo para el pueblo Licanantay, un cupo para el pueblo Rapa Nui, un cupo indígena urbano y 4 cupos para el pueblo mapuche. Entonces, abarca varias regiones, distintos territorios, distintas comunas, realidades, y eso representa una complejidad importante para poder abarcar todo ello, también reconociendo que gran parte de la población indígena y mapuche en particular también es rural, donde no hay alto alcance de medios de comunicación, de señales telefónicas, de internet, lo cual hace bastante complejo hacer esta campaña. Por otro lado, según los datos del censo, la población indígena en Chile representa aproximadamente el 10%, cerca de 2 millones de personas. Sin embargo, los datos de la CONADI nos dicen que no son más de 10.000, 12.000 personas quienes votan en estos procesos de consejeros indígenas, en donde, en contraste, por ejemplo, la elección anterior tuvo su primera mayoría con 1.075 votos, versus la elección anterior del 2016, que tuvo su primera mayoría con 1.700 y algo votos. O sea, hay una diferencia importante entre la elección pasada y la anterior a ella. Hoy día no sabemos cuánta gente va a participar, pero como decía mi Peña y Sergio, yo creo que el llamado también es a invitar a la gente a votar, a participar, porque hoy día hay muchas cosas que están en juego, particularmente la defensa de nuestros territorios frente a los avances de los intereses capitalistas, neoliberales, y por otro lado, la defensa también de la ley indígena. Muchas gracias. La misma pregunta para Sergio, ¿cuál ha sido el aprendizaje de todo esto, de estos meses de campaña? Yo creo que más que aprendizaje, a mí me ha tocado encontrarme con una situación quizá de negatividad de parte de las comunidades, de los territorios, donde no se conoce realmente lo que es la ley indígena, tampoco se conoce lo que es el funcionamiento de los consejeros. Y eso es lamentable porque aquí ha habido una irresponsabilidad de parte de la CONADI en conjunto de no difundir realmente lo que es la ley indígena. También no conocer lo que es la función de los consejeros, cuáles son las atribuciones que tiene cada consejero. Y eso permite que haya mucho desconocimiento hacia las bases. Y eso es lo que me ha encontrado yo cuando voy a reuniones en diferentes territorios, y lo que me han contado y donde dicen, bueno, primera vez que nos conocen, nos vienen a comentar, a contar lo que significa la ley indígena, su contenido, lo que significa también el rol de los consejeros. Entonces, la gente queda muy agradecida en ese sentido, pero uno se encuentra con esa situación. Lo otro que comparto con lo que decía el Peñi Danco,
Resulta que nosotros estamos en una asimetría en el trato respecto a las elecciones populares. El Estado no invierte para las campañas de los consejeros. El trato es muy desigual. Entonces, cuando se trata de las elecciones populares, de las municipalidades, a Cámara de Diputados, etcétera, ¿qué es lo que hace el Estado? Invierte, apoya en la difusión, hay todo un despliegue comunicacional, pero en el caso nuestro seguimos en el abandono, seguimos en la discriminación, y eso está mostrando que hoy día el Estado no entiende lo que es la diversidad, no entiende la cultura, no entiende lo que es las nacionalidades que existen dentro de este Chile. Muchas gracias. Bueno, y para entrar ya más en un diagnóstico político, hace muy poco, ya en marzo, fue el cambio de mando presidencial, en donde se vino con un giro tremendo en lo que venía siendo el Poder Ejecutivo. Veamos una noticia sobre el cambio en la dirección de CONADI. Voy a proceder a leer. En marzo del 2026, el gobierno del presidente José Antonio Kast solicitó la renuncia del director nacional de CONADI, Álvaro Morales, y posteriormente designó a Ignacio Malik como nuevo director del servicio. Hablemos un poco de este cambio. ¿Qué busca este cambio? ¿Cómo fue la solicitud de la renuncia? Hemos visto también fuera del espectro de CONADI, ¿no es cierto?, que se han visto también otras renuncias con muy maltrato de fondo. Recordemos el tema de lo que sucedió en el Cernamec, ¿no es cierto? Entonces hablemos un poquitito de esto y cómo se viene el tema con el nuevo director de CONADI. Bueno, yo creo que hay un contexto que la dirigencia mapuche hoy día está analizando de manera crítica, que se ve con bastante dificultad para el futuro, en el sentido de que quien hoy día gobierna en algún momento hizo campaña aludiendo a retroceder en los derechos ya adquiridos por el Estado. Particularmente Kast habló de retroceder en el convenio 169 de la OIT, que si bien no es una normativa nacional, es internacional, pero otorga cierto grado de reconocimiento al territorio indígena, a los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, uno de sus grandes aliados dentro del contexto electoral pasado, el señor Kaiser, habló abiertamente de derogar la ley Lafkenche, de derogar la ley indígena, porque lo ven de alguna manera como una amenaza para la expansión de los intereses neoliberales sobre el territorio. Y recordemos que recientemente la diputada del Distrito 22 de Mayeco, la señora Gloria Navellán, asumió la Cámara de Diputados como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Y esa situación yo creo que es bastante compleja para el devenir de nuestros derechos en estos próximos 4 años, porque ella en particular lo primero que hizo al momento de llegar fue hablar de la modificación de la ley indígena y de la ley Lafkenche. Y si uno entiende de dónde viene ella, probablemente podamos hacer lectura de hacia dónde va ese mensaje que ella entrega, que probablemente tiene que ver con los intereses de la multigremial. La multigremial ha sido una organización que el año pasado, en el contexto de la Comisión para Entendimiento, llamó abiertamente a cerrar el fondo de tierras de CONADI porque lo presentaba como un problema, desconociendo la necesidad de muchas comunidades de avanzar sobre estos procesos, lo cual se puede ver identificado en la cantidad de comunidades que tienen sus procesos institucionales abiertos. Por otro lado, ella, si recordamos bien, hace 5 años atrás fue partícipe de hechos de violencia política en la región, cuando un grupo de comunidades se tomó la municipalidad de Curacautín. Ella no llamó a dialogar, ella llamó a la gente a armarse con palos, garrotes, a ir a golpear, a linchar a los peñas y lamienes que estaban en ese contexto, y efectivamente eso ocurrió. Ella está vinculada con el sector del APRA, que es la Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía, que tiene muy poco de paz, que es una organización que abiertamente en sus redes sociales dice
que en Chile somos todos iguales, que no hay diferencia, que los mapuches vienen de Argentina y que por tanto no se necesitan leyes especiales para resolver nada porque aquí no se le debe nada a nadie. Y ese tipo de comentarios, ese tipo de visiones, sectores de los cuales ellos vienen, yo creo que nos da luces de que vienen tiempos totalmente complejos para nosotros en cuanto a nuestros derechos y que es importante, como conversábamos preliminarmente, ¿cierto?, la unión de los candidatos, de quienes logren llegar a estos espacios de la Consejería Indígena y a otros espacios más, porque es una maquinaria muy fuerte que representa intereses muy fuertes. Recordemos lo que pasó hace poco en televisión pública, en el cual eh, la persona esta, Amaro Gómez Pablo, hace un reportaje donde prácticamente culpa a los dirigentes lafkenche de recibir recursos de Noruega para boicotear a las empresas salmoneras chilenas. Y sale Kaiser rápidamente y dice, bueno, ven que esto es así, que hay influencia extranjera, entonces se hace necesario derogar la ley lafkenche. O sea, hay un lobby también de las empresas salmoneras en este caso, también pues, presionando por más cuotas de espacio y buscando cercenar los derechos de los pueblos indígenas en este caso. Bien, recordemos, ¿no es cierto? Bueno, por eso Danco mencionaba a la diputada Navillán, ¿no es cierto? Siendo del mismo partido de quien hoy preside el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Creo que ella se salió del partido porque parece que ni entre ellos se entienden, pero así es la situación política, Sergio. Bueno, respecto... Aquí nosotros creo que en estos 4 años que va a gobernar la ultraderecha en nuestro país, ya estamos viendo un grado de retroceso que va a afectar muchísimo al pueblo chileno, pero en particular el pueblo mapuche, que también estamos viendo esa amenaza. Como decía el Peña Danco, hoy día creo que los consejeros que vamos a asumir, si que somos electos, vamos a tener una complejidad, una situación difícil en la CONADI de relacionarnos con el director, seguramente, o con los consejeros designados del gobierno, no va a ser fácil. Por todo esto, lo que comentaba el Penidanco, las declaraciones políticas que han hecho, en este caso la diputada Gloria Navellán, también el senador Carter, donde señala de que a él le incomoda profundamente la ley indígena. Y la diputada Navellán dice, bueno, ella al asumir la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, dice, bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer una reforma profunda a la ley indígena. Entonces, todos están apuntando a la ley indígena. El gobierno para nada quiere con los pueblos originarios, y menos con el pueblo mapuche. Entonces, ¿cuál es el interés? El interés es la tierra, los recursos naturales que existen en los territorios de nuestros pueblos. Y eso nosotros tenemos que conversarlo, tenemos que discutirlo, tomar acciones concretas, porque no podemos permitir esto que seamos atropellados nuevamente, seamos negados nuevamente por el Estado. Y eso no lo podemos permitir. Entonces aquí cabe la unidad del pueblo mapuche, hacer un llamado de que defendamos nuestros derechos conquistados, porque la ley indígena que tenemos hoy en día es una ley que no ha sido regalado por ningún presidente. Ha sido fruto de la lucha de las organizaciones mapuche en los años 80, donde llegamos a acuerdo con un compromiso con el entonces candidato a la presidencia, don Patricio Elwin. Y de esa manera tenemos la ley indígena para ampliar las comunidades, sus territorios, que el Estado ha ido comprando, lo ha ido entregando, devolviendo en el fondo, y eso es lo que tenemos. Entonces tenemos un instrumento legal que es el único y no podemos permitir que haya retroceso en ese sentido. Bien, yo creo que
que queda muy claro el mensaje, ¿no es cierto?, de unidad, mientras personas de la política, que son finalmente nuestros representantes, quieren proponer, eliminar leyes, modificar también. Creo que la unidad es lo que viene muy bien ahora, ¿no es cierto? Si me disculpa, también se me quedó algo un poco en el tintero. Bueno, respecto del director de CONADI que nos preguntabas también. Exacto. Este director, Ignacio Malik, él estuvo ya como director en el gobierno de Piñera II y fue malamente conocido en el mundo mapuche por devolver dinero. Cosa que es súper grave porque todo lo contrario, la gente entiende que la CONADI es una institución que ya carece de recursos para satisfacer toda la demanda institucional, la carga que lleva el mundo indígena, y devolver dinero es como decir que aquí no hay necesidades. Cuando comprendemos que el principal foco de conflicto que hay en la región tiene que ver con temas de tierras, no se condice devolver recursos en vez de seguir comprando tierras para dar tiraje a la demanda de las comunidades. Hoy día tenemos aproximadamente 700 comunidades con su aplicabilidad y cerca de 1000 comunidades con sus carpetas andando. Entonces, a todas luces, digamos, alguien que ya estuvo e hizo eso, hoy día en este contexto de retroceso de derechos, que es lo que algunos están llamando a hacer, obviamente enciende alarma respecto de cuál va a ser su proceder en los próximos 4 años. ¿Va a trabar los procesos? ¿No va a permitir que caminen los procesos? ¿O en realidad va a permitir que esto siga avanzando? Ya, porque como digo yo, el principal foco de conflicto en la región es el tema de tierra y justamente quitarle recursos parece contrario a querer encontrar una solución. Más bien parece, como dijo el senador Buenchumilla, echarle benzina al fuego. ¿Algo más que agregar sobre el nuevo director? Bueno, todos sabíamos de que cuando asume un nuevo gobierno, lógicamente que tiene que haber cambio en los distintos servicios del Estado. Pero de la forma como pudieron sacar al anterior director, creo que eso ha sido bastante nefasto, tratando de obligarlo para que retire cierta carpeta, ¿no es cierto?, de demanda de tierra, y eso es algo nefasto. Y bueno, nosotros no podemos avalar esa forma de hacer la política, porque todo tiene un proceso, y en este caso no ha sido así. Bueno, y vemos que nos vamos a enfrentar con una situación bastante dura, justamente con el nuevo director y todas las políticas que hoy día quiere dirigir este gobierno en materia de derechos del pueblo mapuche. Bueno, ambos hablaron del tema de las tierras, ¿no es cierto? Y es un tema vital si se trata del pueblo nación mapuche. Veamos la siguiente noticia. Según registros oficiales, el Estado ha restituido alrededor de 212.000 hectáreas de tierra a comunidades indígenas, lo que equivale aproximadamente al 41% de las tierras reconocidas en títulos históricos. Bueno, esto significa que más de la mitad de las tierras reclamadas aún no han sido restituidas, ¿no es cierto? Ahí podemos ver ahí los gráficos. La pregunta que me gustaría hacerles es cómo debería ser el rol, cómo debería, es como un ideal, ¿no es cierto? ¿Cómo debería ser el rol de CONADI y cómo podrían incidir ustedes de ser electos, porque ustedes podrían incidir frente a esta deuda histórica? Bueno, yo quisiera partir diciendo que hay un tema que a mi juicio es bastante complejo y grave al interior de la institución del Estado en materia indígena, que tiene que ver con que se ha puesto como una suerte de techo para el presupuesto de temas indígenas, que no supera el 0,3-0,4% del presupuesto anual del Estado. El mundo indígena en Chile hoy día representa cerca del 10% según los datos del último censo. Entonces esa cifra está lejos de satisfacer las demandas y las necesidades de las comunidades. Pongamos otro ejemplo. Ha existido el programa Orígenes, el programa Chile Indígena, fase 1-2, hoy día está el programa de acción territorial, el PAT. En el gobierno de Piñera, el Chile Indígena
abarcaban prácticamente el doble de las comunidades que hoy día abarca el programa PAT, pero con una cifra de recursos de la mitad de lo que hoy día el PAT le entrega a cada familia. El PAT abarca menos gente con el doble de presupuesto. Sin embargo, aún así, más del 60% de las comunidades no logran ser atendidas por la institución del Estado, donde tienen que concursar y algunas sí son beneficiarias y otras no, cuando se comprende que dentro de la demografía del Estado la población indígena representa uno de los sectores más vulnerables del país. Entonces, si eso lo llevamos al tema del fondo de tierra, es complicado porque hoy día no se está comprando más de 15 demandas de tierra, 15 predios por año, ¿ya? Y la CONADI hoy día además está desfasada en tanto los valores comerciales de la tierra que vieron un importante crecimiento en el contexto de la pandemia. Hoy día a muchas comunidades como nosotros de Temuco se nos dice que busquemos campos en Curarrehue, en Curacautín, en Cherquenco, en otros lados, porque en Temuco, en los lugares colindantes, es imposible comprarlo porque la CONADI no paga el valor comercial que los dueños quieren y que sí lo paga una inmobiliaria, por ejemplo. Entonces, eso genera nuevos procesos migratorios forzosos, genera nuevos desarraigos, nuevas complejidades para las comunidades que terminan no siendo soluciones reales. Pero además, a ese ritmo ya lo han planteado estudiosos del tema, en lo que fue la Comisión Paz de Entendimiento, la demanda se va a solucionar como en 160 años, al paso que vamos, pero siempre además hay nuevas comunidades iniciando sus procesos. Entonces, es un tema que pareciera no tener salida. Sobre el tema de tierra, yo quisiera decir que siempre va a ser insuficiente porque nosotros somos un pueblo y necesitamos la base material de nuestro territorio para desarrollarnos. Recordemos que hace 145 años, cuando el Estado anexa la tierra mapuche en una campaña militar, nos reduce a vivir en el 5.5% de nuestra tierra. El otro 94.5% lo repartió entre el fisco, colonos criollos, militares que apoyaron ese proceso, y luego durante el 1900 con colonos europeos que trajo mediante el Ministerio de Colonización. Entonces nosotros estamos reducidos en ese contexto a vivir en 500.000 hectáreas, pero luego durante el principio del 1900 los particulares volvieron a correr el cerco, se perdieron 120.000 hectáreas entre corridas de cerco y juicios fraudulentos que se llevaron adelante en el juzgado de indios de la época. Es decir, que ni siquiera ese 5.5% se redujo como al 3% en menos de 2 décadas, ¿ya? Luego viene un proceso de reforma agraria que parte con el presidente Alessandri y termina con Allende, en donde se le pasan 120.000 hectáreas a cooperativas campesinas, no necesariamente mapuches, pero cooperativas campesinas, algunas tenían socio mapuche, y luego eso con la contrarreforma en la dictadura de Pinochet se vuelve a retroceder de esas 120.000 hectáreas. Entonces la cifra que hoy día se habla de 200 y tantas mil hectáreas que ya CONADI ha comprado para comunidades, para solucionar demandas de tierra por la vía institucional, está muy lejos de satisfacer la necesidad que nosotros tenemos como pueblo para desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos, culturales, sociales, económicos principalmente. Gracias. Bueno, respecto a la demanda de la tierra, creo que la estadística que muestra el 41% de vuelta, ¿no? Las tierras demandadas, yo iría mucho más allá. El Estado a nosotros nos debe alrededor de casi de 12 millones de hectáreas. Y eso está totalmente estipulada en los diversos tratados que ha venido realizando el pueblo mapuche con el Estado. El tratado más conocido, el Tratado de Tapigüe de 1825, donde el Estado reconoce la nación mapuche con territorio, con todo, desde la ribera sur del río Biobío. Entonces, hasta ese momento nosotros éramos autónomos, totalmente autónomos. Incluso había un acuerdo entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, donde si alguien tenía que cruzar esa frontera, tenía que haber una especie de pasaporte, lo que llamaban pasabante en esos tiempos. Y eso está estipulado en el Tratado de Tapigüe. Entonces, después de la Guerra del Pacífico de 1879, el Estado invade el territorio mapuche. Después que lo había reconocido,
y lo invade alrededor de 60, si no me equivoco, más de 20 años después. Y entonces, lo que hace que nosotros, como decía el Peidanco, nos reducen a la mínima expresión, entregándonos unos títulos de merced. Pero esos títulos de merced que se entrega a las comunidades, porque antiguamente era LOF, después lo pasaron a ser comunidades, reducciones indígenas, lo entrega al Estado, sobre nuestra propiedad. Y nosotros, teniendo en ese minuto alrededor de 12 millones de hectáreas, quedamos a la expresión mínima de 500.000 hectáreas. Y entonces, lo que está haciendo hoy día la CONADI, o sea, el Estado, comprando la tierra a través de la institución que se llama CONADI, es la mínima parte lo que está devolviendo. Y nosotros aspiramos a que el territorio tiene que estar de vuelta. Obviamente que aquí están las ciudades, están las carreteras, eso no lo vamos a sacar. Pero sí están hoy día los fondos, hoy día que se han apropiado de nuestra tierra, traídos por el Estado, ¿no es cierto?, de Europa, los colonos. Eso sí se pueden recuperar, se puede devolver al pueblo mapuche, porque es nuestra tierra, es un deber moral lo que estamos haciendo, esa reclamación histórica. O sea que no es un tema que no se puede hacer, ¿no es cierto? Es un tema que, bueno, otros países ya han estado bien adelantados respecto a esto, donde ha existido con el Estado el respeto por pueblos, naciones, ¿no es cierto? Como lo que ha sucedido en Europa, por ejemplo. Vamos a hablar un poco eh, del tema, igual que conflictúa un poco acá en el territorio. Vamos a ver la noticia. Diversos estudios indican que en la Araucanía existen alrededor de 450.000 hectáreas en disputa, y una parte importante de estas se encuentra en manos de empresas forestales. ¿Cómo debería abordarse esta situación desde una política pública, ¿no es cierto? Donde finalmente sea un tratado social que pueda regularse eso y que no se vea mediante una mirada de seguridad pública necesariamente. Bueno, yo insistiría en que el Estado tiene que subir el techo del fondo de la CONADI en general para asuntos indígenas y particularmente para el tema de tierra, para poder dar tiraje a las soluciones que permitan una verdadera paz, una verdadera reconciliación, que nos permita desarrollarnos en el territorio cubriendo nuestras necesidades. Entiendo que la Comisión de la Paz y Entendimiento, que sesionó hasta el año pasado, tenía propuestas también relevantes en cuanto a las forestales y el mundo mapuche, en tanto a demandas de tierra que estaban en conflicto con las forestales. Sin embargo, bueno, uno de los fracasos, a mi juicio, por lo menos, del tema de la Comisión de Paz y Entendimiento, estuvo en los guiños que el gobierno anterior le hizo a la derecha en particular, que tenía que ver con lo primero que se partió preguntando en la consulta, que era la modificación del artículo 13 de la ley indígena, el cual hablaba de arrendamientos por 25 años, prorrogables, en los cuales uno ya ha visto a través de la experiencia, como pasó con los 99 años, que después quien llega y arrienda construye una casa, un galpón y después no te devuelve la tierra. Apuestan al agotamiento o a que los herederos después ya liquiden el tema. Entonces era otra manera de avanzar en un despojo, que de todas maneras ha sido paulatino, que ha seguido perpetuándose. Yo, de mi experiencia como profesional antropólogo en el tema, abriendo carpetas de tierra, de comunidades, he trabajado con varias comunidades que son del cordón Ñelol-Huimpil, que es el cordón del Cerro Ñelol. Nosotros en Temuco vemos, ¿cierto?, el monumento Ñelol, que es como la fachada que está al final de calle Prat, donde está arriba los Chemamul, el casino, en fin. Pero ese es un cordón montañoso de varias hectáreas de tierra, y el cordón Huimpil Ñelol, que es la parte que le pertenece a la comuna de Temuco, tiene aproximadamente 10.000 hectáreas de carácter forestal. Ya la comuna de Temuco tiene, creo que alrededor de 45, 48.000 hectáreas, 10.000 son forestales. Y principalmente hay grandes monopolios, ahí está la Forestal Arauco, Hancock, en fin.
¿ya? Y esas forestales están instaladas donde hace 60 años atrás habían fundos agrícolas, productores de semillas, de grano, avena, trigo, en fin. Y esos campos colindan con las comunidades, ¿ya? Al momento de la erradicación de las comunidades, se les quitó grandes paños de campo productivos, las mejores tierras se las entregaron a los colonos, criollos europeos que se trajeron, y las comunidades quedaron en las peores tierras, y esos campos productivos se adueñaron de varios espacios de significación cultural de las comunidades. Es decir, que muchos sitios de relevancia cultural mapuche, de nuestra cultura, nuestro Feyentún, quedaron dentro de esos fondos y hoy día quedaron dentro de las forestales, con la reconversión de lo agrícola a lo forestal. Y hay muchas comunidades que hoy día están en conflicto con las empresas forestales por el uso de esos espacios, donde mache iban a buscar la huén, está el Pozo de la China, por ejemplo, donde todos los guilletufes de Coyemayín, de Noco, Bochoco, en fin, Tranantú, Epanco o en Humalal, iban a buscar su agua para con esa agua hacer los guilletún. Claro. Esa era un agua especial. Ya hay otros sitios más que están ahí. Pero la presencia de las forestales con las comunidades trae muchas complejidades. Yo he hablado con los dirigentes y lo hemos puesto en los informes que se hacen. Está la contaminación de napas de agua, producto de todos los pesticidas que se ocupan en la industria forestal. Exacto. Está el exceso de polvo en los caminos en el verano por la presencia de los camiones que levantan una polvadera brutal. Los caminos en mal estado en invierno porque estos mismos camiones de alto tonelaje destruyen los caminos. La afectación por los incendios, la amenaza de los incendios es algo real hoy día, que todos los años tenemos tremendos, feroces incendios que afectan no solamente el pasto de los animales o los espacios de recolección de la huén, sino que hasta las mismas casas y la vida de las personas. Entonces tenemos un modelo que beneficia a muy pocos, que abarca mucho territorio y que no se ha logrado reconvertir para entregar otro tipo de soluciones. Yo veía que, por ejemplo, hoy día en Temuco se está discutiendo el Pladeco a nivel municipal. Sin embargo, el alcalde de Temuco le gusta trabajar con gente muy de su sector, con sus amigos, y no quiere incluir a todas las personas. Se han generado propuestas que él no quiere recibir, en la cual se le ha planteado que, por ejemplo, Temuco, capital de la región de la Araucanía, pueda ser modelo en cuanto a reconvertir lo forestal hacia el turismo, hacia las soluciones de tierra de las comunidades de la comuna. Son 10.000 hectáreas las que estamos hablando, y con ello también a la soberanía alimentaria, a la agricultura familiar campesina, que esos campos se plantee la reconversión para darle el tiempo suficiente a la empresa para que no se asuste, ¿cierto?, de sacar sus pinos, de sacar sus eucaliptos, luego reconvertir esa tierra para volverla a ser agrícola, y ahí está toda la cabida de tierra para la solución de todas las comunidades de Temuco, está ahí. Y no tendría que nadie irse a otra comuna, a otro territorio. Sin embargo, no hay una visión más a largo plazo porque muchas de estas empresas lamentablemente terminan financiando la política y luego quienes toman las decisiones se ven comprometidos con ellas. Bien, igual un muy buen análisis de las problemáticas y de lo que conflictúa, ¿no es cierto?, de las comunidades con las empresas forestales. Yo creo que queda bastante claro cuáles son las problemáticas de que no hay voluntad política para poner una solución y que se ha visto solamente desde el ojo de la seguridad, ¿no es cierto, Así es. Sergio? Sí, lamentablemente el modelo forestal instalado en Chile a partir de 1975 con la dictadura, ¿ya? Y el decreto 71 que no se ha eliminado, no se ha derogado, ha llevado al empobrecimiento de las comunidades aledañas de los distintos territorios. Sobre todo, yo he estado en Puerto Traguén, Lumaco, esa parte, cómo viven en la pobreza máxima de la familia mapuche, nuestros hermanos mapuche, no tienen agua porque las forestales es una bomba enorme que succiona una gran cantidad de agua diario. Por ejemplo, una planta de eucalipto de 20 años está consumiendo entre 150 y 200 litros diarios, donde hay 1.200 plantas en una hectárea. Imagínense la cantidad de agua que está extrayendo diariamente la empresa forestal, o sea, las forestales ahí,
Y eso va al empobrecimiento de las comunidades, porque no tienen ni pasto, la acidificación de los suelos, no tienen dónde darle comida a los animales. Entonces es una situación gravísima que está viviéndose en esos territorios. Pero también nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo que el decreto 71 no se derogue, sino que, y en eso justamente lo que dice acá el Peñi Danco, de que la reconversión de esto lo que tiene que hacer es la reforestación con la especie nativa, con el mismo decreto, como así como el Estado financió, ¿no es cierto?, subsidió la plantación de eucaliptos y pinos. Bueno, ese mismo decreto puede invertirse para financiar las plantaciones con especie nativa, sobre todo a las comunidades que están aledañas, ¿no es cierto? Entonces, devolver la naturaleza de la tierra, la recuperación del agua, la flora y fauna, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, prevenir todos los problemas de incendios, la contaminación que va originando las forestales. Entonces, creo que por allá tenemos que ir conversando, pero viendo que este gobierno va favoreciendo a las grandes empresas transnacionales, y entonces creo que va a ser complejo esta situación para nosotros. Bien. Pasemos a un tema también importante que sería la revitalización del Mapudungun. Hemos visto durante, bueno, yo que soy un poco más joven he visto poco menos, pero ustedes pueden haber visto más, que se han hecho movilizaciones y convocatorias para que en Temuco se pueda declarar el Mapudungun como una lengua oficial, ¿ya? Vamos con una noticia. El censo del 2024 muestra que en Chile 2.105.863 personas se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena, equivalente al 11,5% de la población total. Pese a esta alta presencia demográfica, los estudios siguen mostrando una baja proporción de hablantes de Mapudungun, lo que confirman que la lengua continúa en situación de riesgo. Y la pregunta aquí sería: ¿qué medidas se podrían tomar? Los jóvenes cada vez se han estado alejando un poco de hablar con los más antiguos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué situación está pasando con los jóvenes también? Claro. Bueno, yo quisiera partir diciendo que el Mapudungun es el idioma nativo, original de aquí, de todo este territorio, que hasta no más de 100 y tantos años atrás era el idioma quizás hegemónico también en el territorio, y que producto de las políticas lingüísticas monolingües en castellano que se han impartido de manera forzosa en las escuelas, el idioma ha ido en retroceso, pero además sumado a procesos de migración de las personas mapuches que se han dado desde la década del 70 en adelante, no solamente a Santiago, sino que también a Temuco Urbano, a Osorno, a Concepción, según el lugar de las comunidades, ha ido significando un desmedro del idioma. Pero propuestas han habido. Yo recuerdo que ya en el año 1935, en el tercer congreso de la Federación Araucana, una organización de la época, que se realizó en Boroa, los loncos, los dirigentes de la época propusieron que el idioma Mapudungun pudiera ser reconocido como un idioma oficial en todas las escuelas que estaban dentro de las reducciones. Es decir, que en las reducciones, como le llamaban en ese momento, pudieran impartirse en Mapudungun las clases. Y ellos decían: mira cómo los alemanes tienen en su escuela en alemán, cómo los ingleses tienen en inglés, en fin, ¿y por qué nosotros no podemos? Y eso lo propusieron ya hace prácticamente 90 años atrás los líderes, digamos, de la época. Entonces, no es que el mundo mapuche no haya propuesto. Aquí lo que ha habido es que hemos chocado con piedra constantemente, con una negación de nuestros derechos, un desinterés, una mirada en la cual lo indígena puede ser vulnerable, donde se nos puede pasar a llevar,
y nuestros temas no son tan importantes. Yo particularmente soy una de las personas que ayudó a levantar el movimiento por el Mapudungún, que nace en el año 2012, en donde nacen las marchas que se hacen todos los años en el mes de febrero, en el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna, que es el 21 de febrero, que se conmemora porque en ese día, en el país de Bangladesh, asesinaron a unos jóvenes que pidieron hablar en su idioma. Entonces se conmemora internacionalmente como el Día de la Lengua Materna. Se busca una fecha relativamente cercana a ese día y todos los años en febrero se hace demandando que el idioma pueda ser reconocido de carácter oficial. Hemos tenido algunas experiencias que hemos ganado con el transcurso del tiempo. En el año 2013 en Galvarino, bajo el mandato del alcalde de entonces, Fernando Guayaquil, se reconoció por primera vez el mapudungún como un idioma oficial mediante un decreto, ¿ya? Ahora el decreto tiene poco peso dentro del espacio municipal porque no obliga, no es como una ordenanza, por poner un ejemplo, la basura. Si usted tira la basura para el lado afuera de su cerco, le van a poner un parte, ¿cierto? Aquí el decreto no obliga, no es mucho. Ya luego en el año 2021, parte de las imágenes que aparecían ahí en pantalla, logramos que el alcalde Neira, cuando recién partió, porque partió distinto como hasta hoy día, y partió pidiéndole perdón a la hortalicera, reconoció el mapudungún como oficial en una propuesta que le generamos como Tragún de Comunidades, son las imágenes que están ahí, lo reconociera nuevamente mediante un decreto. Luego fuimos por una ordenanza, hicimos un proceso participativo, recorrimos los territorios, generamos una propuesta y finalmente nos cerró las cortinas de la municipalidad y nunca más quiso hablar con nosotros. Y el tema no prosperó. Pero no obstante ello, ya antes veníamos trabajando en algunas mesas, en el año 2014, cuando estaba la figura del intendente, en ese entonces Buen Chumilla, mandó una propuesta que se hizo de reglamento a la Contraloría. Luego la Contraloría se pronunció 11 meses más tarde, ya estaba Joanet como intendente, y se pronunció favorable y dijo, sí, se puede hacer. El Estado puede reconocer el mapudungún basado en una amplia normativa de derechos, la Comisión Antidiscriminación, los derechos del niño, la ley indígena, el convenio 169, la Declaración Universal de Pueblos Indígenas, de la ONU, en fin, había un amplio marco normativo que allanaba el camino para avanzar. Y luego, bueno, eso quedó ahí, no se continuó avanzando y han habido múltiples intentos por avanzar. Hoy día estamos en una mesa con el gobernador Zafirio, que en el año pasado bajó cuando estaba recién electo y nos dijo que sí, se iba a avanzar. En la marcha de este año nos reunimos, partimos una mesa, se están consultando las cosas en Contraloría a ver cómo camina, pero el objetivo es que el mapudungún pueda ser reconocido como un idioma oficial o cooficial en la figura en realidad, junto al castellano, para que la gente igual no se asuste, no van a pensar que ya después si habla español le van a pegar, le van a castigar, no. Se trata de hacer justicia, de nivelar, de que reconozcamos que aquí vivimos también los mapuches, ¿cierto? Porque también vivimos aquí y que también tenemos derecho a que nuestra lengua pueda estar en todas las instancias de la educación, en fin, y volver a revitalizar. Y esperamos que eso continúe un buen camino, que avance. Ahora nuestra experiencia con la institución del Estado es que siempre las cosas son difíciles, que no siempre la palabra y la voluntad se cumplen. Entonces siempre es deber de la gente organizada seguir empujando, pero también la responsabilidad de los papás en la casa, los padres, ñuqui, chau, de enseñarle a los hijos. Y ojalá que también puedan haber nuevas instancias, iniciativas. Han surgido muchas ya desde la instancia de las marchas del mapudungún, han surgido múltiples organizaciones de ese contexto. Hoy día ya estamos en el tema de los nichos lingüísticos, unidos lingüísticos, experiencias de inmersión para Pichiqueché, entendiendo que es importante justamente abarcar la primera infancia y ojalá que se pueda revitalizar porque las cifras son bastante negativas. Y yo espero que así sea, que el día de mañana se pueda, pero es muy difícil, es muy complejo. Hay territorios como el territorio de mi peña aquí, que son sectores muy hablantes de mapudungún, aún, Petú, ¿cierto? Sobre todo en ciertas generaciones. Pero hay otros lugares donde el idioma ya prácticamente no está. Sí. Y es difícil generar procesos de revitalizarlo, pero no hay que perder la esperanza, ¿cierto? En esto ojalá que así pueda ser y el mismo Estado a través de la CONADI pueda ponerle harta plata, harto presupuesto para financiar las iniciativas que existen
y financiar otras más que puedan haber también de primera infancia en escuelas y también en las comunidades y, ¿por qué no, también en la zona urbana? Eso también. Bueno, lamentablemente el Estado creo que ha sido nefasto con el pueblo mapuche a través de diferentes formas y el Estado es el principal responsable de la pérdida del mapudungún en muchos sectores, en muchos territorios, porque el Estado, a través de la colonización, introdujo la educación, la escuela, en los territorios, y en desmedro de la enseñanza del conocimiento mapuche, en desmedro de la lengua mapuche. Y hay muchos testimonios de nuestros mayores donde fueron castigados por hablar el mapudungún. Y la discriminación fue muy fuerte a nivel nacional, pero también junto a ello se prohibió con la introducción de los credos. Las religiones jugaron un papel importante también para hacer desaparecer el mapudungún, el feyentún nuestro. Hoy día tenemos yo siempre hablo un producto. ¿Y cuál es el producto a lo largo de los 200 años de la introducción del Estado en nuestro territorio? La pérdida del mapudungún en nivel etario importante. Hoy día ya no se está hablando del mapudungún. Me ha tocado ir a los distintos territorios en esta campaña y encuentro una situación bastante lamentable, deplorable podría decir, porque nadie habla en mapudungún. Yo soy hablante de mapudungún, hablo perfectamente el mapudungún, y cuando yo le saludo y le hablo y hago la introducción en mapudungún, las reuniones, nadie entiende. Y todos quedan mirando para arriba, mirando para los lados, dicen, y algunos dicen, bueno, la mía en fe, yo no entiendo, no entiendo lo que está diciendo. Y eso es chocante, es muy fuerte. Y por lo tanto, lo que plantea el PYK, obviamente es una reclamación que venimos haciendo desde muchos años, muchísimos años, no es de ahora. Entonces, el Estado está al debe con nosotros. Cuando alguien habla de reparación histórica, bueno, eso contempla. La reparación histórica es algo integral, no solamente en materia de tierra, en materia de no sé, recuperación de la cultura, sino es algo integral, involucra el mapudungún, porque es nuestra lengua. Nosotros llevamos más de 15.000 años con los descubrimientos arqueológicos que se ha hecho por los científicos, y el Estado lleva, ¿cuánto? 200 años. La llegada de los europeos, de los españoles, no lleva ni 1.000 años. Pero nosotros llevamos 15.000 años existiendo acá. Entonces, ¿por qué nos pasan a llegar? ¿Por qué nos atropellan la historia? Y entonces lo que queremos nosotros es que el Estado hacemos responsable de devolvernos lo que nos ha quitado. Nos ha quitado la lengua, nos ha quitado toda nuestra cosmovisión, nuestra forma de ser, has introducido otra forma de vida, nuestra visión, otra forma de tenencia de la tierra, que no es el mercantilismo, que no es el individualismo, etcétera, etcétera. Cuando habla el presidente Kast, nosotros no podemos seguir quizá soportando todos los ismos, ¿ya? Claro. Pero nosotros decimos que nosotros tampoco podemos recepcionar y seguir soportando la otra cara del istmo. Entonces, por lo tanto, aquí es el deber del Estado de reparar todo lo que nosotros hoy día hemos ido perdiendo. Bien, sí, me recordaba mucho lo que decía Sergio, ¿no es cierto? Pude escuchar testimonio de don Florencio Manquilef. Aprovecho de mandar un saludo por allá a la isla Yicán. Claro que él mencionaba que se recuerda cuando era pequeño, iba a la escuela y lo maltrataban mucho. Pero lo maltrataban, le pegaban, lo que se llama hoy día el bullying,
sus propios compañeros lo maltrataban porque él hablaba el mapuzungún. Así que es toda una historia que hay detrás, ¿no es Sí, cierto? de todas maneras. Ahora, Sí. disculpe, yo lo que quiero recalcar, ¿cómo se puede volver a implementar el mapudungún para que no se pierda? Porque están en una situación de riesgo. Nosotros en nuestro territorio hemos estado trabajando con grupos de jóvenes y profesionales mapuches que trabajan también en las universidades. Eh, la forma de recuperar el mapudungún tiene que ser a través de la primera infancia, que es en los jardines, ¿no es cierto?, en la sana cuna. Entonces, cuando se habla de inmersión lingüística, entonces tiene que estar ahí. Pero en la inmersión lingüística corresponde que la sala cuna, los jardines, tiene que haber personas, las tías, ¿no es cierto?, que atienden a los niños, tienen que hablar mapudungún completamente. Tiene que tener un dominio del mapudungún, pero también tiene que ser con pertinencia al territorio, porque cada territorio tiene su propia forma de ver la vida, tiene su propia forma de hablar, porque nosotros somos algo diverso. Y en esa diversidad tienen que ser educados los niños, formados los niños de la primera infancia. Y esa es la forma de volver a recuperar. Los colegios tienen que ser un agente de recuperación de las lenguas. No solamente exigirle a los padres, porque los padres hoy día, la vida que estamos, los jóvenes están trabajando en la ciudad. Los dos trabajan, los matrimonios trabajan, y van a dejar a los niños y lo vuelven a ver en la tarde. Y entonces aquí el colegio es el principal responsable de poder volver al rescate del mapudungún. Bien. Bueno, ya se acerca el final de este programa, entonces me gustaría que cada uno pudiese entregar un mensaje concreto, algún llamado a la audiencia. Eso. Bueno, yo quisiera reiterar el llamado que estamos haciendo aquí y que he escuchado también de los otros, Peña y Lamien, que van de candidato, es que la gente participe, ya que comprenda la importancia de superar las cifras históricas, ¿por qué no?, de la votación que ha tenido el tema de las elecciones de consejeros indígenas de CONADI, comprendiendo que para nosotros es fundamental no retroceder en los derechos en los cuales ya hemos avanzado, que tenemos ya adquiridos dentro del Estado y que son la base fundamental de la buena convivencia, porque el Estado de Derecho no es solamente cuando le afecta a los grandes terratenientes, agricultores, sino es cuando nos afecta a todos quienes convivimos dentro de la sociedad. Nosotros también somos sujetos de derecho, también tenemos leyes que defienden nuestros intereses y que permiten nuestro normal y buen desarrollo como personas, con la diferencia, ¿cierto?, de ser personas descendientes de los primeros habitantes de estos territorios, quienes estaban aquí incluso antes que el Estado y antes que la República. Entonces, es fundamental el apoyo y el espaldarazo a la ley indígena, y eso que quede demostrado, ojalá, en las elecciones del día domingo 19 de abril. Creo yo que no hay excusa en participar, si hace frío, si hay que ir a jugar a la pelota o hay que ir a otro lado, hay que ponerlo en pausa un poquito, porque lo que está en juego aquí son temas fundamentales para nosotros, y el llamado es a participar y a poder escoger candidatos que los representen eh, a ustedes en los trabajos que sus propias comunidades también están sacando adelante. Yo, como decía, mi nombre es Danco Marimán, voy como candidato a consejero nacional mapuche ante la CONADI, la letra es la D, el número es el 6 y espero que resulte todo bien, Pupeña y Pulamien, y que nos demos este reculugún, este poyegún que nos merecemos también como Peña y Lamien, que andamos en los territorios intentando sacar nuestros temas adelante. Y un fuerte abrazo aquí también a mi Peña y Sergio, que les deseo que le vaya muy bien también, igual a otros peñas con los que he podido conversar también, y que sea una gran experiencia para todos y que empujemos juntos este carro que es la defensa de nuestros territorios. Eso, muchas gracias por la invitación también abajo la línea TV. Gracias. Felei Pupeñi, Pulamien, Aikitorelu, Fachi Amul Sumun, Feita Piñe Mayum Yemai,
Chocom, Cagni Puyen, Chalinta Imun, y Chom, Pu, Wenei, Pu, Huechequeche, Lelu, hasta que llega el Tobachi Amurzumun, Peimai, Peumagenta, Huehuain, Peumagen Maitaca, Incañpe y Ley, Tobachi Ley Indígena, Lelu, Cuñuli de Felen, Cuñuli de Mongen, Feita, Neguentule Folín y Chocom, Chorchipa, que Yugule Folín, Feita que me ajuica Pupeñi y Pulamen. Igual agradecer a la audiencia, agradecer aquí a la Línea TV por darnos este espacio. Juntos tenemos que defender nuestra ley indígena, que está en riesgo, está bajo amenaza. También el convenio 69, que está hoy día bajo amenaza por este gobierno de ultraderecha. Y bueno, sería nefasta la consecuencia si llegara a ser derogada o en su eventualidad de ser debilitada, y tenemos que defender el artículo 13 de la ley indígena, el artículo 20b de la ley indígena, que garantiza muchos derechos, que también garantiza la compra y la ampliación de las comunidades. En ese sentido tenemos que estar todos unidos, estar todos de acuerdo y movilizarnos también frente a esta amenaza, estar en la calle, estar en las comunidades, en cada uno en su territorio, asumiendo esta defensa. Así que eso quiero decirle a los PEI. Y bueno, no se olviden también que mi candidatura es con la letra D, número 3, soy el tercero de la lista, así que, también deseo que aquí en esta elección salgan los mejores luchadores, los mejores defensores de la ley indígena y de nuestros derechos. Muchas gracias. Esto ha sido un nuevo capítulo de Desde el Pueblo. Le hemos llamado así a este programa, Desde el Pueblo. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido reflexionar también con cada una de las intervenciones aquí de nuestros panelistas. Véannos en nuestras redes sociales, véannos también, búsquenos por Google, abajo de la línea TV Comunitaria, vean nuestro Instagram, nuestro Facebook, véannos en nuestro canal 35.1. Vamos a estar con más programación, así que tienen que vernos porque va a estar muy bueno. Muchas gracias, hasta luego. Mayum, Antonia, gracias. Mayum, Lamien, Pupeñi, Pulamien, Pehuain. Pehuain, a ti.